Recuerdo perfectamente el momento en que todo comenzó a cambiar. Yo estaba en un hospital en Buenos Aires, pero era como si estuviera muy lejos, como si la realidad se hubiera desvanecido y el mundo a mi alrededor fuera solo un sueño distante. De repente sentí que flotaba. No entendía cómo era posible, pero todo se aclaró cuando me di cuenta de que mi cuerpo seguía allí, acostado en la cama, mientras yo lo observaba desde afuera. En ese instante supe que algo extraordinario estaba sucediendo. De un momento a otro, una luz suave me envolvió. Era cálida, acogedora, y me llenó de una paz indescriptible, a pesar de la situación. Sentí una presencia a mi lado y cuando miré, vi una figura que irradiaba una tranquilidad inigualable. No era humana, eso era claro. Tenía una forma sutil pero poderosa. En ese momento entendí sin necesidad de palabras quién era, mi ángel de la guarda. Había estado conmigo toda mi vida, aunque nunca lo había visto. Ahora, por fin, lo conocía. No necesitaba hablarme con palabras. De alguna manera, entendía todo lo que me quería decir. Era como si nos comunicáramos de alma a alma. Me hizo recordar momentos específicos de mi vida, momentos en los que ahora comprendía que me había protegido sin que yo me diera cuenta. De pronto me mostró una escena de cuando tenía 5 años, corriendo por las calles de mi barrio en Mendoza. Casi fui atropellada por un coche, pero sentí que algo me empujó hacia atrás. En aquel entonces pensé que había tropezado, pero ahora vi con claridad que había sido mi ángel quien me salvó en ese momento crucial. Luego me llevó a una etapa muy difícil de mi vida. Estaba en Madrid, sola, lejos de mi familia, tratando de construir una carrera mientras lidiaba con una profunda sensación de soledad. Vi cómo en muchas noches, cuando lloraba en mi pequeño apartamento, él estaba allí, irradiando una energía que en ese momento no podía entender, pero que me dio fuerzas para seguir adelante. Nunca supe de dónde venía esa sensación de esperanza, pero ahora todo tenía sentido. A medida que me mostraba más momentos de mi vida, una mezcla de emociones me invadía. Por un lado, sentía temor, porque era mucho para procesar. Por otro lado, una profunda paz me abrazaba. Cada detalle de mi vida, cada error, cada triunfo, cada instante de desesperación, había sido observado por él, y siempre había estado allí para guiarme. Lo más impactante fue cuando me mostró el día en que conocí a mi esposo, Carlos. Yo estaba nerviosa ese día en un café de Barcelona, pensando que sería otro encuentro sin importancia. Pero al ver ahora lo que había detrás de esa escena, comprendí que mi ángel, junto con el ángel de Carlos, estaban allí, guiándonos hacia una conexión más profunda. Ellos crearon esa chispa de confianza que me hizo seguir adelante con él, aunque en ese momento todo parecía incierto. También me mostró otras ocasiones en las que había estado en peligro sin saberlo. Una noche en particular, después de una fiesta en Santiago de Chile, yo y mis amigos volvíamos en coche. El conductor había bebido un poco más de lo que debía, pero en ese instante todo parecía normal para nosotros. Ahora vi cómo mi ángel nos protegió esa noche, desviándonos de un peligro que podría haber cambiado nuestras vidas para siempre. No nos dimos cuenta de lo grave que fue, pero él estuvo allí, guiándonos de manera invisible. Cada revelación me hacía sentir más agradecida, y a la vez, más consciente de cuán poco sabía sobre lo que realmente sucedía a mi alrededor. Entonces me mostró algo aún más profundo. Me llevó de vuelta al momento de mi nacimiento. Vi a mi madre sosteniéndome en brazos por primera vez en un hospital en Buenos Aires. Fue un momento de gran felicidad, pero lo que no sabía hasta ese instante era que mi ángel ya estaba allí, desde el primer aliento de mi vida, velando por mí, asegurando que no estaría sola en este viaje. Con cada imagen que me mostraba, entendía que mi ángel no solo me protegía físicamente. En los momentos más oscuros, cuando cuestionaba mi fe, mi propósito, mi existencia, él estaba allí, guiándome hacia la luz, incluso cuando yo misma me resistía. Nunca me abandonó, y eso era algo que me llenaba de una paz indescriptible. De repente sentí que me estaba mostrando algo más. Me di cuenta de que había llegado el momento de hacer una elección. Podía seguir adelante hacia un lugar de paz eterna, o podía regresar a la vida que conocía. Las imágenes de mi familia, de Carlos, de los momentos que aún no había vivido, comenzaron a surgir en mi mente.
Sabía que aún había mucho por hacer. Mi ángel no me presionó. Simplemente me dejó sentir que la decisión era mía. Sentí que, sin importar lo que decidiera, él estaría allí, velando por mí como siempre lo había hecho. Poco a poco la luz comenzó a desvanecerse. El sonido del hospital regresaba, los pasos, las voces, todo volvía a la realidad. Abrí los ojos y supe, con certeza, que nada volvería a ser igual. Mi vida había cambiado para siempre. Al abrir los ojos, todo se sentía distinto, como si una nueva claridad me envolviera. El bullicio del hospital, el suave zumbido de las máquinas y las voces de las enfermeras me parecían ecos lejanos, aunque sabía que estaba de vuelta en el mundo físico. La sensación de haber estado tan cerca de algo tan sagrado y puro no me abandonaba. Miré a mi alrededor, reconociendo las caras familiares de mi familia, que estaban al borde de las lágrimas, pero también aliviados de verme consciente nuevamente. Pero algo había cambiado en mí. No era solo el hecho de que había sobrevivido. Era más profundo que eso. Sabía que mi vida estaba entrelazada con algo más grande, algo que no había comprendido plenamente hasta ese momento. Recordar cada una de las escenas que mi ángel me había mostrado era como desenterrar recuerdos que siempre habían estado allí, pero que nunca había visto con la claridad que ahora poseía. Pasaron los días y mientras me recuperaba, reflexionaba constantemente sobre todo lo que había vivido durante mi experiencia cercana a la muerte. Mi familia me rodeaba de amor, aunque yo sabía que no podía explicarles completamente lo que había experimentado. Cómo contarles que había visto a mi ángel de la guarda, que había sentido su presencia constante desde mi primer aliento hasta ese mismo instante. Cómo decirles que había visto momentos de mi vida que no podía haber recordado por mí misma. A pesar de las dudas sobre cómo compartir mi historia, no podía dejar de sentir una profunda gratitud. Todos esos momentos en los que había sentido que el mundo estaba en mi contra, que estaba sola, que la vida era demasiado dura, ahora entendía que no lo estaba. Mi ángel había estado siempre allí, protegiéndome en silencio. Me di cuenta de que en tantas ocasiones, había tenido esa sensación inexplicable de que algo o alguien estaba cuidando de mí. Ahora sabía que era real. Unos días después de mi recuperación, decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Volví a Mendoza, al barrio donde crecí. Necesitaba reconectar con esos momentos del pasado que ahora tenían un nuevo significado para mí. Caminé por las mismas calles que había recorrido de niña, vi el lugar donde casi me atropellan, y recordé vívidamente lo que había sentido cuando mi ángel me mostró cómo me salvó ese día. En ese instante sentí una paz tan profunda que me detuve y cerré los ojos. Era como si mi ángel estuviera allí conmigo observando, asegurándose de que todavía estaba en el camino correcto. Desde ese día, empecé a notar las pequeñas señales que antes hubiera ignorado. En cada decisión importante, en cada situación difícil, sentía una suave corriente de energía, una especie de intuición guiada. No siempre era claro, pero sabía que no estaba sola. A veces en los momentos más tranquilos, casi podía sentir la presencia de mi ángel a mi lado, como una brisa suave, recordándome que él seguía allí, velando por mí, igual que siempre. Mi vida cambió de muchas maneras. Aprendí a vivir con más confianza, sabiendo que había una protección espiritual constante. Empecé a apreciar los pequeños milagros cotidianos, los momentos en los que todo parecía fluir a pesar de los desafíos. Y sobre todo, empecé a ver la vida como una oportunidad, no como una carga. Cada día que vivía era un regalo, un momento más para continuar mi camino, sabiendo que estaba siendo guiada. A pesar de que todavía no comparto mi experiencia con todos, si la menciono en ocasiones, con aquellos que siento que podrían entender. Hablar de mi ángel de la guarda no es fácil, porque es algo tan personal y sagrado que no siempre encuentro las palabras correctas. Pero cuando lo hago veo cómo las personas se conmueven, como si algo dentro de ellas también resonara con la verdad de lo que digo. Lo más increíble es que desde esa experiencia, he escuchado más historias de personas que también han sentido la presencia de algo mayor en sus vidas, aunque no siempre lo entienden o lo reconocen de inmediato. Para mí eso es una confirmación de que no estamos solos, de que hay fuerzas invisibles que nos protegen, nos guían y nos aman. Así es como vivo ahora.
No con miedo, sino con una profunda confianza en lo que no puedo ver. Sé que mi ángel está ahí, como lo ha estado siempre, y que seguirá acompañándome hasta el final de mi viaje. Y eso, más que cualquier otra cosa, me da paz.